Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado de estar aquí en el programa, la invitación, muy emocionado de estar nuevamente en Argentina. Si bien estoy de paso, no estoy tan de paso porque yo conocí la Argentina en los años 60. Yo viví aquí, en un pueblito cerca de Córdoba, en Altagracia, y ahí vivimos 2 años, con una historia muy curiosa, la llegada de ese pueblo, porque mi papá tenía un amigo argentino en Venezuela, que una vez llegó a la casa y le dio una carta, y le dijo, esta es una carta para un amigo que vive en Altagracia. Si algún día pasas por ahí, llévale la carta. Y entonces, bueno, la carta quedó, imagínate, de Venezuela a Argentina era una distancia un poco difícil, un poco larga. Sin embargo, mi papá, que creía mucho en las historias mágicas, guardó la carta y un día que no estábamos haciendo nada, le dijo a mi mamá y nos dijo a mi hermana y a mí, vamos a Argentina a llevar la carta. Y llegamos hasta Altagracia, llegamos a Buenos Aires, nos fuimos en un tren precioso, todo era de madera, antiguo. Los árboles, como dicen mis hijos, pasaban muy despacito porque el tren era muy lento, todo era de madera, crujía. Así que llegamos a Altagracia, preguntamos por el señor, Pedro Lore, me acuerdo el nombre, y le dijimos, mira, te traemos una carta de un amigo de Venezuela. Ah, pero qué bien. ¿Y cuánto tiempo se piensa quedar por aquí? Y como nos gustó mucho el pueblo y la vida en Argentina, nos recibió también, nos quedamos viviendo ahí. Y ahí vivimos 2 años. O sea que la Argentina es un país al cual le tengo mucho cariño. Qué linda historia, realmente historia, sí, es hermoso. Contanos, Alexis, ¿qué es la fotografía para vos? Una necesidad fundamental de expresión y de exteriorizar toda esa cantidad de monstruos, fantasmas, duendes que conviven con uno y están como desesperados de salir a encontrarse con una realidad que los identifique. Esa es la parte emocional, la parte difícil de explicar, intangible, de la necesidad de fotografiar. Por otro lado, yo soy hijo de viajeros, de migrantes, de España, de Francia. Anterior a eso, mis padres eran de origen ruso, alemán. Por lo tanto, fuimos todo el tiempo migrantes, viajeros. Y estoy muy influenciado por la literatura de viaje. Y entonces nuestra vida era muy inestable, nos mudábamos, cambiábamos de país, de lugar, otras necesidades de venir a Argentina, un poco los europeos, siempre de buscar sus orígenes, y los orígenes están muy presentes aquí por la enorme influencia europea que hay, y coincide con el paisaje, el clima, la comida, cierta costumbre. Entonces, todas esas historias de viaje nos hicieron una vida como muy inestable, y quizás una gran necesidad de guardar o hacer un registro de lo que nos sucedía, de las diferentes mudanzas, de los cambios de lugar, vivimos mucho en pueblo, en México, en Canadá, después durante la dictadura en Venezuela tuvimos que irnos a vivir a México. Bueno, migramos muchas veces. Y la fotografía para mí, desde el comienzo, desde muy niño, se refiere a esa necesidad de guardar un registro. Después todo eso se perdió. Entonces, bueno, lo fui como reconstruyendo historias a partir de los momentos perdidos. La historia de mi trabajo como fotógrafo tiene que ver con los desarraigos, las pérdidas, los viajes, los desencuentros y un poco, y la cercanía, como contaba antes, me encanta haber coincidido con un escritor además que habla tan bien, que eso es bellísimo, oír los escritores, porque me formé entre escritores, realmente es un mundo mágico, bueno, y oír historias, fábulas y realidades, y bueno, la fotografía se trata un poco de eso, ¿no? De que nosotros los fotógrafos documentalistas que fotografiamos la realidad, lo que realmente hacemos es convencer a las personas de que esa realidad no existe, que la realidad está fabricada por la visión del fotógrafo, por la visión del creador, del artista. Y entonces los confundimos tanto que al final no tienen más remedio que creernos. Así que bueno, eso es un poco toda esa historia de la fotografía, que estoy en eso formalmente desde el año 1964. ¿Y por qué capaz te decidiste por la fotografía y no por la literatura? Creo que escribí siempre muy mal. Muy mal. Primero tengo una letra espantosa, y en la época yo escribía, se escribía a mano, después a máquina, pero a mano mi letra es ilegible. Digo yo porque estoy inventando alguna posibilidad de por qué no la literatura. Bueno, son campos muy distintos. Así como nos preguntan a los fotógrafos cuándo vamos a hacer cine, nunca el cine y la fotografía son dos lenguajes muy distintos. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos que hacen cine. Sí, pero no es la evolución de un fotógrafo el cine, son lenguajes narrativos totalmente distintos. Pues, ¿no? La fotografía es la condensación de todo, el resumen de toda una idea, una sola imagen. En el cine, los 24 cuadros por segundo, cuentas toda una historia a través de miles de imágenes. Entonces son procesos totalmente distintos. Y probablemente, ya que como crecí en un ambiente de escritores, de literarios, de poetas, de toda clase de contadores de cuentos e historias, podía haberme ido por ahí, pero también hacía falta alguien que registrara las historias de esos escritores. Bueno, pero nunca se me planteó, pero además me sorprende, es la primera vez que me hacen esa pregunta, que me parece muy, muy buena, pero nunca lo vi como una opción de escribir. Quizás el de pintar, pero igualmente tomé cursos de pintura, de cerámica, y me acuerdo una vez tomando cursos de cerámica, estando con el torno de una manera muy torpe, la profesora después de un mes me dijo, mira Alexis,
tú eres fotógrafo, eres muy buen fotógrafo, olvídate de lo demás. No trates de hacer cerámica, no trates, porque el barro saltaba por todo el estudio, en fin, y creo que hubiera escrito muy mal, y eso me permite como fotógrafo admirar mucho la escritura. Me formé con Bioy Casares. Hay, por cierto, un libro de Bioy Casares, casi nadie lo conoce aquí, que es Aventuras de un fotógrafo en La Plata, que es hermosísimo, lo conoce. Y de Álvaro Mutis, escritor colombiano, como Viajero, García Márquez, en fin, todos esos escritores de la magia latinoamericana, aunque se les ha dado ese título que los ha como encerrado mucho, pero indudablemente el realismo mágico existe. Para nosotros la magia, lo absurdo, lo irracional, convivimos con eso todo el tiempo y lo trasladamos a otras culturas, a otros países. Cuando los fotógrafos viajamos, llevamos toda nuestra carga genética del lugar donde nos formamos y la adaptamos a los lugares. Yo tomo fotos aquí, tomo fotos en otros países. Le dice, bueno, pero eso no es del país. Si uno, bueno, ese es el país que yo me llevé del mío y utilizo un poco la imagen que representa donde estoy viajando, ¿no? Cuando sacas las fotos, ¿no? ¿Cómo haces si tenés que hacer una exposición, cómo haces la selección? Es la parte más complicada de la selección final, la edición. Afortunadamente tengo a mi esposa y mis 4 hijos, que los someto a un interrogatorio, les muestro las fotos por separadas, impresas, no en digital, eso es otro mundo muy distinto, impresas en papel, y cada uno da su juicio, marca la foto que más les gusta de una serie que ya yo preseleccioné, con una idea que preseleccioné, y ellos van eligiendo y al final va llegando el resultado final, y después, de todas maneras, después yo decido yo, ¿no? Es un poco como los editores creen que deciden, pero realmente uno les da las cosas tan prehechas y premasticadas, predigeridas, que ellos no deciden nada. El que decide es uno cuando le presenta proyectos, tanto la fotografía, yo imagino que también los textos, los guiones que someten a los directores o a los escritores. En este caso, el libro que estoy presentando, Cantes y Vuelta, que es una combinación de fotografía con poesía. Y creo que los poetas realmente son las personas que están más cercanos a la imagen y son capaces de entender ese otro mundo mágico que no está en la imagen. Y entonces eso es fabuloso para los que creemos absolutamente de que la imagen tiene mucho lenguaje, necesita un tiempo de lectura e interpretación. La imagen ha sido muy maltratada, ha sido demasiado usada, no hay una educación visual. Yo considero que además se debería aprender fotografía desde primaria, porque somos analfabetas visuales, no hay una educación, hay un uso excesivo, abusivo de la imagen, simplemente como crónica de información, simplemente como reseña. Y creo que hay que empezar a aprender de que la imagen tiene un trasfondo, y ahí está también su peligro, porque a través de la imagen, de esa imagen que se ve y no se lee directamente, sino va dejando como huellas internas, es donde van miles de mensajes que pueden ser muy buenos o muy malos, ¿no? ¿Cómo se eligieron? Los poemas primero fueron escritos y vos en base a eso sacaste las fotografías, o contanos bien cómo fue. Sí, esto es una historia bien linda, porque Ana Osuna es una poeta andaluza que vivió mucho tiempo en Venezuela, regresó a España. En el caso mío, yo soy hijo por parte de mi padre de español, y mis hijos ahora están emigrando nuevamente a España. Cantes y Vuelta es lo que se llama un palo de flamenco, es un tipo de flamenco que tiene que ver con los cantos que llegaron a América de muchas generaciones, desde principios de 1900, en diferentes épocas, por diferentes razones, emigraron los españoles con su música. Y llegaron a Latinoamérica, sobre todo México, Cuba, República Dominicana, Colombia, Brasil y Argentina. Esos cantes se devuelven otra vez a España. Y de ahí surgen cantos como los tangos, los tanguillos. Los tangos, no los tangos argentinos, los tangos con una influencia argentina en el tango español. Las serranías, las colombianas, toda una cantidad de música que regresa a España con la influencia de las letras y de la música latinoamericana. Y es un poco la historia, pues la historia de mis padres, de mi vida, el ir y volver, sobre todo entre España y Venezuela. Entonces ahora que mis hijos regresan a España por razones de una situación muy complicada de Venezuela, nuevamente los jóvenes están migrando, y mis hijos, 2 de mis hijos deciden migrar a España. Entonces, en conversaciones con esta poeta, ella conocía mi trabajo fotográfico, yo conocía su obra, como hablábamos antes, en un café en Sevilla, porque yo sí creo que los grandes proyectos literarios nacen en las cafeterías, en los bares. Tú nombrabas antes los bares, y realmente los bares donde nacen muchas cosas. Y conversando ahí, leyendo eso a sus poemas y viendo mis fotos, surgió la idea del libro. Entonces empezaron a viajar
no quisiera pensar que llegaron a viajar electrónicamente, porque suena terrible, y más en el mundo de la poesía, sino que viajaron por mar, por tierra, por aire. Los poemas llegaban, las fotos iban a España, iban y volvían, hasta que se encontraron cada una. Aquí hay 70 poemas con 70 fotos. Las fotos son de diferentes lugares del mundo. Muchas son, de hecho la portada es de un pueblito que se llama Casalla de las Sierras, de donde es la poeta. Hay fotos que realicé en ese pueblo. Y ella fue encontrando en mi página web, se llama alexisperesluna.com, para que la puedan consultar. Hay 5.000 fotos en la página. Ella fue viendo fotos y escribiendo, y algunas veces mandaba sus poemas y yo buscaba una foto. Y así se fue creando este proyecto, hasta que una editorial, la editorial Editemos, de Venezuela, me propuso hacer un libro, y bueno, hicimos este libro. Este es mi 5.º libro individual. Tengo 8 libros en total con los colectivos, y lo presentamos en España. Por cierto, ahora de aquí nos vamos a España a hacer una nueva presentación en El Pueblo, que es fabuloso, ¿no? Un pueblito pequeño, apenas 20.000 habitantes. Van a ir a ver el libro. Y ahora, bueno, mi hija, una de mis hijas, la mayor, está viviendo aquí en Argentina. Vinimos a visitarla y dijimos, bueno, llevemos los Cantes seguirán viajando, y los Cantes tienen que llegar a Argentina. ¿Las fotos son en blanco y negro? Son todas en blanco y negro. Contanos Sí. por qué en blanco y negro, y qué es lo que te transmite, qué es lo que sentís vos al sacar las fotos en blanco y negro. Siempre se ha hablado de la fotografía en color como un lenguaje descriptivo. El color describe, y la fotografía en blanco y negro realmente puede transmitir emociones. Y lo creo desde el principio. Yo empecé hace tantos años con la fotografía analógica y en blanco y negro, porque es donde uno, a pesar que la gente dice, bueno, uno no ve en blanco y negro, ve en color, pero uno siente en blanco y negro. Entonces era la manera de poder expresar todos los símbolos, los sentimientos, las emociones. La fotografía la imagen viene del plexo solar, tiene que estar cargada de mucha emotividad. Entonces por eso yo creo que el blanco y negro da esa posibilidad. Hay un nuevo color, por cierto, hay un fotógrafo argentino, Horacio Coppola, que se lo he nombrado a muchos argentinos, no lo conocen, es el gran orgullo de la fotografía argentina. No sé si ustedes lo conocen. Murió a los 105 años con una obra fotográfica extraordinaria. Aquí se han creado muchos movimientos fotográficos, La Azotea, con Alicia D'Amico, Sara Facio, Ana María Henrich, Stein, Greta Stern. Argentina es un centro de nacimiento de la fotografía, aparte de Brasil, fundamental, ¿no? Entonces, yo mismo me interrumpo y me pierdo. El color lo he dejado para nuevas tecnologías. Iba a decir que también que ahora hay un nuevo lenguaje en color de fotógrafos, como sobre todo los brasileños, Miguel Río Branco, hay fotógrafos de Perú, de Colombia, que están trabajando el color de una manera muy personal. Y ahí creo en color y he empezado a trabajar el color con ese criterio, dándole la fuerza, la contundencia, el contraste, el rigor que puede tener el blanco y negro, pero en colores de una manera que la persona no lo reconozca como simplemente algo descriptivo, sino algo muy emocional. Entonces, cuando ven una foto en color trabajada de esa manera, no ven, sino sienten. Directamente va a los órganos no de pensamiento, sino de sensaciones. Los oyentes, ¿cómo pueden conseguir tu libro? El libro va a estar a partir de mañana en la librería La Paragráfica, que queda en la avenida Córdoba, 1785. Ya tuvimos conversaciones con el dueño, el señor Aquiles, muy amable, una librería muy linda, especializada en libros de arte y de fotografía. A partir de mañana va a estar a la venta ahí. Después yo regreso en abril, ya está en imprenta, ya salió un nuevo libro que publiqué, se llama Las paredes no mienten, que es sobre los letreros, los grafitis en las calles. Los grafitis con inscripciones de humor, textos legibles. He visto mucho en las calles yo lo llamo un poco de vandalismo, donde simplemente se ponen iniciales, creo que se llaman los tagueros, solamente ponen iniciales, rayan las paredes, pero no dicen nada. Yo creo que la pared es un medio de comunicación alternativo que muchos jóvenes podrían utilizar. Al no tener quizás acceso a la radio, la prensa, la televisión, podrían decir muchas cosas, muchos mensajes van a través de eso, pero bueno, es una forma quizás de rebeldía, de simplemente sentir que te hacen acto de presencia al poner sus iniciales. En Nueva York una experiencia muy buena en los años 80, que el alcalde de Nueva York llamó a toda esa gente que tenía sucio, el metro, las paradas de autobús, todo, y los invitó a que hicieran proyectos de expresión en la calle. E hicieron esos proyectos y se los pagó, inclusive los pagó. Y Nueva York se llenó de unos grafitis fabulosos, con unas inscripciones fabulosas. Pero yo estoy muy interesado en eso, en el error ortográfico, en el humor, todas esas cosas que la gente escribe espontáneamente en las paredes. Ese libro se trata sobre eso, ¿no? Vendrá en abril
junto con, bueno, estamos pensando una presentación más formal y oficial de los cantes y vueltas. Sería bien lindo que fuera en algún centro de escritores, de poetas, porque tiene que ver con las dos cosas. Ya me estoy autoimitando y estoy ya comprometiendo a los escritores, porque es algo donde tenemos que reunir esa fuerza de la imagen y la palabra. Alexis, ya culminando la entrevista, recordanos de nuevo en la página web, así los oyentes pueden entrar y ver tus fotos. Perfecto, la página web es www.alexisperezluna.com. Estoy también en Facebook como Alexis Pérez Luna, en Instagram igual, y en Twitter con @perezluna49. Coincido, la página tiene muchas fotos. Es una de mis grandes angustias, después de haber perdido muchos colegas fotógrafos en tiempo muy corto, de que las fotos que quedan en los archivos de los fotógrafos, que son un trabajo enorme, tengo más de 90.000 fotos, se pueda perder. Entonces estoy digitalizándolas, escaneándolas y poniéndolas en la página para que sean útiles, para que el que las pueda utilizar no tiene protección, no tiene marca de agua. Considero que mi trabajo va a ser importante en la medida que sea útil a quien lo necesite.